Mientras tanto, Helio, hay fuertes bombardeos en distintas zonas del Donbass. Incluso hablan de nuevos Mariupol en términos de perspectiva. Mientras todo eso ocurre, Volodymyr y Olena Zelensky, su esposa, se reencontraron tras casi 3 meses separados. Es una de las postales hoy en Ucrania. España ha dicho que está totalmente abierta a considerar en junio el estatus de candidato a la adhesión de Ucrania. Mientras tanto, el rublo ya empezó a circular en distintas ciudades controladas por los rusos, particularmente Jersón, según dijeron las autoridades prorrusas. Y Starbucks fue la que dio la nota hoy en términos del mundo de los negocios, porque confirmó que deja la operatoria en Rusia a propósito de la guerra y que va a cerrar todos y cada uno de los locales, 130 locales. Para Starbucks significaba Rusia el 1% del total de la facturación. Atención con eso. Ahora, mencionabas recién a Olena Zelensky. Olena Zelensky por primera vez, rompió el silencio y habló, como bien contabas, con su marido, Volodymyr Zelensky. La hemos visto pocas veces, la habíamos visto con la mujer de Joe Biden, con la primera dama de Estados Unidos, cuando la recibió en aquel Día de la Madre. Pero a mí lo que me impactó es conocer un poquito la historia de la familia de Zelensky detrás de la guerra, que no deja de ser una familia golpeada por la guerra. Claro, que tiene que descendirse, que tiene que separarse, que no se reencuentran, que están a distancias, atravesando uno de los momentos naturalmente más angustiantes de su vida. Mirá lo que decía, ¿querés compartirlo? Esto era la reaparición pública que bien marcaba Eleonora de parte de la esposa de Zelensky. Родина, вже ж, як і всі українські родини, зараз роз'єднана. Тато, ваш чоловіка війна чоловік практично забрала. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення в ефірі, так, дякую вам. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Темно, була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без краватки. Ну, вже ж я зрозуміла, що, запитала, що відбувається, він сказав тільки «почалося». Ну, емоції не можна передати, тому що тут і жах, і заціпеніння. І він це мені сказав і пішов. В принципі, ми більше не можна сказати, що бачились довго. Bueno, fuerte, ¿eh? Estaba agradecida de tener una entrevista para ver a su marido ese rato, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Porque el reencuentro, que omití decirlo, se produce en ese contexto. Está muy bien haber puesto esta imagen porque además la alocución de la propia esposa de Zelensky es muy duro, porque eso deben haber sentido miles, millones de ucranianos. Recordemos que además hoy tenemos más de 6 millones de refugiados. Exacto. Y casi 8 millones de migrantes internos, que tampoco están conectados entre sí, que en muchos casos sí, en otros no, que han mutado, que han variado, que han ido a lugares para preservarse de las bombas o de los ataques feroces, o que han ido a batallar contra las fuerzas enemigas, en este caso cuerpo a cuerpo con los rusos. Ahora es importante también la empatía que ella misma demuestra cuando cuenta esa primera noche en que el marido le dice ya empezó y dice yo me desperté con los ruidos y esto me provocó un terrible dolor, como a tantos otros, como al resto de las familias, digo, poniéndose en el lugar de una más, ¿no? Exactamente, como que era parte efectivamente de la comunidad integral de Ucrania. Está en línea Victoria De Mare, me dice el equipo de producción. Es argentina, está radicada en Finlandia. Entiendo que ahora está en Islandia, pero el otro dato distintivo del fin de semana es que finalmente el sábado cumplió la promesa Putin, no se pagó en rublos y en ese contexto cortó la provisión de gas a Finlandia, que por cierto tiene todavía cobertura, no es que se quedó sin gas, pero en el mediano y largo plazo puede ser un enorme dolor de cabeza si no logra reemplazarlo rápidamente en un mundo que está demandante de un petróleo que finalmente tiene muchas restricciones y un precio naturalmente cada vez más caro. El placer, Victoria, de escucharte a la distancia. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenos días. Gracias por llamar. Faltaba más. Primero, la impresión que tenés
respecto a la guerra. ¿Qué deberíamos saber a la distancia en la Argentina, teniendo en cuenta que vos estás más cerca y que la estás padeciendo más linealmente y directamente que incluso nosotros? A ver, yo creo que el gobierno finlandés se vio esto venir desde hace rato, porque la amenaza de Putin no es nada nuevo. Las amenazas han estado ahí durante un mes o algo así. Entonces, ya del momento que Finlandia decidió entrar a la OTAN y hacerlo público, ¿no? Porque yo creo que la decisión estaba tomada antes de hacerse público, no es que se decidió y lo publicaron en el día, en mi opinión. Se vio esto venir, digamos, porque las amenazas de él eran muy contundentes y se sabe que lo que dice lo hace porque Putin es así. Así que nada, yo creo que Finlandia tendrá que tener algún plan hecho que aún no lo han dado a conocer para que no se haga tan público, pero sí, no sé, o sea, de momento Finlandia vive con la reserva como ya has dicho, y de momento fue el gas, la electricidad, y yo creo que va a ir a por más. Pero Finlandia supongo que tendrá un plan que aún no lo han dado a conocer, como ya dije antes, porque supongo que si lo dan a conocer, Putin tendrá un plan en contra, entonces no es como decirle, digamos, cómo jugar. Sí que lo que he visto son algunas publicidades, no en los medios de comunicación, pero sí gente en el Facebook o panfletos que están por la calle, que si sabes alguna información confidencial o que trabajás para algún tipo de comunicación y tal, que por favor no difames en tus redes sociales algo que pueda llegar a ocurrir o algo, porque sería como dar información también. Así bien. Que, pero esas es cosas que dice la gente por la calle y que hablan grupos y Facebook y tal, o sea, no es nada oficial. No, pero... Victoria, ¿y sí. cuál es la opinión de la ciudadanía en general? No sé, que me imagino que vos lo hablarás con tus grupos de amigos, con la gente con la cual trabajás y demás. ¿Cuál es la opinión del ciudadano finlandés en general con respecto a esta decisión de Finlandia y cómo esto les va a impactar a ustedes en la vida personal de aquí en adelante? A ver, con respecto de la entrada a la OTAN, decís. Con respecto a la entrada a la OTAN, en principio había mucha gente que estaba en desacuerdo y muchos que estaban estaban de acuerdo con que Finlandia entrase a la OTAN. Pero, ni bien bueno, Putin dijo lo de las amenazas y tal, casi el 90% de la población estaba de acuerdo con que Finlandia entrase a la OTAN. O sea, ya casi el 90% de la población sabía que esto iba a terminar pasando, porque Putin dijo claramente que Finlandia iba a sufrir consecuencias políticas y sociales y tal. Así que esto se sabía, o sea, que era una consecuencia que sabíamos que iba a enfrentar. Finlandia sabía perfectamente a lo que se enfrentaba y es lo que está pasando. O sea, la gente no está sorprendida de lo que está pasando porque se sabía. Así que por eso se lo toma con bastante calma, porque yo creo que la gente se ha hecho un plan en la cabeza para enfrentar esto, porque se sabía, como ya dije varias veces. Y bueno, en lo personal, todavía yo creo que la gente no le ha dado tiempo de asumirlo. Personalmente, por ejemplo, lo del gas, lo de la electricidad y todo esto, no ha pasado ni un mes todavía, o sea que no ha llegado ninguna boleta de gas, ninguna boleta de electricidad, ni nada como para realmente vivir la situación. Claro. Correcto. Victoria, ahora me sale esto y lo otro. Claro. Omitimos una pregunta básica, yo diría, pero es ¿cuánto hace que estás allí y a qué te dedicas y qué haces en Finlandia? Siendo que naciste aquí y que hasta donde sabemos transitaste una parte importante de tu vida. Sí, yo en Finlandia me mudé en el 2018, porque yo vivía en Escocia anteriormente, me mudé para jugar la temporada de hockey en verano, porque Finlandia es un país muy frío. Los deportes que son al aire libre en invierno no existen, básicamente. Entonces se juega en verano. Entonces yo jugaba la temporada de invierno en Escocia y la temporada en verano, como en Escocia no juegan porque es verano, pues me fui a Finlandia. Y al final quise hacer lo mismo el siguiente año y al final me terminé quedando. Después me agarró la pandemia, después me quedé un año más y bueno, y ahí ya entre una cosa y la otra pasaron casi 4 años y pico. ¿Y cuál es la principal? Pero yo fui por lo del hockey. ¿Y cuál es la principal diferencia con la Argentina que notás a la distancia? Todo, si vamos al caso, bueno, básicamente todo, lo que es la seguridad, lo que es, yo qué sé, yo tengo la bicicleta en la puerta de mi casa sin candado y sin llave hace 1 año y medio y todavía está ahí, está. Y son cosas que uno es todos los días, o sea, yo, la seguridad, bueno, el tema económico se
se sobreentiende, ¿no? En Finlandia lo que se usa es el euro, esa zona euro, Claro. es Comunidad Europea, espacio Schengen, o sea, sí, lo que es el trabajo, lo que es la sociedad, lo que es los salarios, todo, absolutamente todo es muy diferente a la sociedad argentina, totalmente lo opuesto. Y ustedes, Victoria, ¿tienen mucha relación, digo, con los ciudadanos rusos? Digo, comparten gran parte de la frontera, ¿no? Sí, son miles y miles de kilómetros de frontera y claro, la situación en Rusia siempre fue mucho más baja la calidad de vida y tal que vivir en Finlandia. Y como es un país vecino, hay muchísimos rusos viviendo en Finlandia. De hecho, ahora cuando empezó lo de la guerra, los rusos mismos se dieron cuenta de que no era un lugar para vivir porque en algún momento los van a atacar o Putin ya, del hecho de hablar de la guerra y ya te compromete, aunque seas un ciudadano y más si sos un policía o alguien que tiene familia en el ejército, lo que pongas en alguna red social ya corre peligro tu vida, ¿no? Entonces, muchos ya han decidido cruzar la frontera a Finlandia. Mirá. Antes de que la guerra empezara, muchos durante la guerra, muchísimos ya han cruzado y ahí están. Igual que los ucranianos y bueno, y muchos más. Pero sí, digamos, la población rusa en Finlandia es muy grande. Antes de la guerra, ya desde antes de la guerra. Claro. ¿Qué pobreza tiene Finlandia aproximadamente? Yo creo que pobreza no hay. Lo que sí hay, a lo mejor gente sin techo y esas cosas, que estaba creo en un 3, no me acuerdo cuánto era, pero se redujo un 10% y está en el 1%, algo así. Pero son gente que no es que no tenga dinero para pagar, sino que lamentablemente a lo mejor tiene alguna enfermedad mental o alguna adicción que hace que los recursos que les dé el gobierno pues acaben en otros lados o que bien tengan algún problema mental que no les permita realmente. Pero tienen un seguimiento, tienen todo. Lo que pasa que no es que le funcione al 100% de la gente, ¿no? Como en cualquier lado del mundo. Y en la materia persona tiene un problema, no significa Claro. que todo el mundo vaya a salir de ese Claro. problema. Y en materia, digo, nos impactaste con este dato ahora. Y en materia de seguridad, Victoria, vos decías, bueno, la verdad que es una de las grandes diferencias que hay con Argentina. Ah, sí, yo, por ejemplo, yo cuando reservo en un bar cualquiera, en un pub o lo que fuera, que entro y ordeno y llevo mi comida, digamos, a la mesa, yo para que no me quiten la mesa llego, dejo la mochila con mis cosas y después voy a ordenar a la barra. Y por ahí voy con amigos que recién llegan o que son turistas o lo que fuera y me dicen, pero no, vos andás a ordenar y yo me quedo en la mesa. Digo, pero ¿para qué te quedas en la mesa? No vas a pedir. Y yo súper inconsciente preguntando. Me dice, no, pero me quedo a cuidar las cosas. Y yo, ¿a cuidar qué? Pero si estoy dejando las cosas para que no me roben la mesa. O sea, yo hago eso. Qué lindo. Con el teléfono y todo ahí en la mesa. Qué Y impresionante. yo dejo el teléfono y todo en la mesa con la mochilita y todo ahí. Victoria, te agradecemos mucho este ratito para con nosotros. Te deseamos lo mejor y gracias. Muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias. Saludo para todos, que sigan bien y llamen cuando quieran. Un beso grande. Hasta la próxima.